Otra vez balazos y autos quemados, vehículos quemados en el municipio de Frontera Comalapa. Recordarán que le reportábamos apenas hace unos días estos vehículos que quedaron abandonados tras un presunto enfrentamiento a balazos en una carretera justo ahí de Frontera Comalapa. Hoy así lució por la madrugada la presidencia municipal de aquella localidad. El rostro de lo que sucede en Chiapas. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas. En resumen, soy Eric Ordóñez y qué gusto saludarles, así como finalizar juntos esta semana. Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta con nosotros a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Lo que declara la Secretaría de Salud hoy por medio de un comunicado, creo que es en donde tenemos que poner muchísima atención todos y todas las chiapanecas, porque acaba de decir la Secretaría de Salud que estamos en el tercer pico de la pandemia y que por lo mismo tenemos que vacunarnos y tenemos que seguir llevando las medidas de sana distancia. Eric Ordóñez, ¿qué te parece si comenzamos? Porque hoy también lo que vimos fue un escenario catastrófico en los laboratorios privados. Donde quiera hay saturación, donde quiera de los hospitales, de los laboratorios particulares, decenas, centenares de personas encabezando largas filas, haciéndose pruebas de COVID, y como hasta hace unas 2 o 3 semanas, me falla la memoria, pero entrevistábamos al al delegado de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar, claro, decía que al menos 7 de cada 10 daban positivos a COVID. Es el rostro de lo que se vive hoy en Chiapas, la tercera ola, el repunte, y confirma hoy la Secretaría de Salud que pues ya nos encontramos en el pico, en el tercer pico de la pandemia en el estado de Chiapas. Una cuenta de casos nuevos positivos el día de hoy de más de 63, y también no me falla la memoria, y varios casos el día de hoy de personas fallecidas. Iniciamos, Samuel, como en aquellas épocas cuando dejábamos atrás los 100 y quedábamos en 60, pero ahora dejamos atrás las decenas, las veintenas, y mira, nos encontramos reportando más de 60 casos. Fíjate que lo que dice la Secretaría de Salud creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. El comunicado, así tal cual, dice que ante el incremento de casos por COVID por el tercer pico de la pandemia y la presencia de la variante Delta en la entidad, la Secretaría de Salud, pues evidentemente está exhortando a la población a extremar las medidas básicas de prevención y también, por supuesto, a salvaguardar la vida con la aplicación de la vacuna. 2 cosas importantes que nos da a decir la Secretaría de Salud. Aplicarse la vacuna, esta que ha sido un tanto reacia a la población, al menos aquí en el estado de Chiapas, o que al menos no ha tenido la oportunidad de salir de comunidades, municipios lejanos para irse a aplicar a las cabeceras. La otra, por supuesto, es seguir aplicando las medidas de sana distancia. Lo que no me cuadra en la información que manda la Secretaría de Salud es que insiste en este mismo comunicado, pues de que estamos en semáforo verde. Por una parte dice que estamos en el pico de la tercera ola de la pandemia, pero por otra parte que estamos en semáforo verde. Bueno, seguramente se excusan diciendo que eso lo determina la federación y son diferentes los factores que analiza para esta semaforización de riesgo epidémico. Sin embargo, habría que recordar, Samuel, que anticipaban que el semáforo epidemiológico sufriría una modificación, que habría otro mecanismo para determinar la situación que cada uno de los estados de la República Mexicana guardaba en términos de la pandemia. Qué conveniente, ¿no? Muy conveniente, y a modo desde el proceso electoral. El caso es que hoy Chiapas suma 65 casos positivos. En las últimas horas se han notificado 4 decesos. Aquí, mi querida Tuxtla Gutiérrez, hoy sumaste 32 casos nuevos. Solo Tuxtla, 32 casos nuevos. Tapachula 11, Berriozábal y Pichucalco 3, Tonalá 2. Los siguientes municipios, un caso respectivamente: Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Ozocuautla de Espinosa, Suchiate, Tenejá, Pisca, Venustiano Carranza, Villacorzo, Villaflores y Sinacantán sumaron un caso más el día de hoy. Sobre los fallecimientos, 3 mujeres, 47, 53 y 90 años de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, así como un masculino de 56, originario también del municipio de Tapachula. Todos presentan enfermedades crónicas como diabetes, obesidad
e hipertensión arterial. Hoy, le repito, en Chiapas 65 casos nuevos y 4 defunciones. Juliana Fonseca pregunta, ¿cuándo vacunarán a los de 20 años? Todavía no hay información que precise el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre justamente esta pregunta que nos han estado haciendo diario, que es una constante de las personas de más de 20 años, ¿cuándo van a comenzar a vacunar? Todavía no hay información respecto a esto. Todavía hay que ser pacientes, prudentes. Hay algunas comunidades en las que ya están llevando la vacuna a gente de más incluso de 18 años, pero todavía en la capital chiapaneca no hay información respecto a ello. Y Eric, tú mencionabas, ¿cuántos? 69 casos. 65. Hoy, 65 casos hoy en el estado de Chiapas. Ayer se reportaban 59 casos y 3 defunciones. Antier se reportaban 45 casos. Es decir, estamos en un franco y acelerado incremento de casos a consecuencia del coronavirus, y creo que esto es muy importante resaltarlo, porque también se puede notar en las mismas redes sociales, nosotros con nuestros amigos, familiares que tenemos, que ya están comentando de que dieron positivo a la prueba, de que no precisamente están yendo al laboratorio estatal, y que hoy lo pudimos tratar como Alerta Chiapas también, laboratorios privados. Esta es una prueba de ello, el de Salud Digna, las imágenes que le estamos pasando en estos momentos, el que está ubicado en la 9ª Sur y la calle Central. Mira, Eric, 1 de la tarde y totalmente lleno. Hay que recalcar también que sin las medidas de sana distancia, pero quizá que pudiera llegar a ser no lo menos importante, pero es importante acotarlo. Sin embargo, la saturación que había hoy de personas que llegaron para realizarse una prueba de COVID para descartar o confirmar si tienen el padecimiento era larga y bastante larga. Vecinos de la zona, incluso del mismo sindicato de salud que ya ves que está en la esquina, nos dicen que durante toda la semana así se ha mantenido y que esa fila, luego quisieron algunas personas comentar, no es únicamente para nosotros, nos cercioramos de que efectivamente esa fila es única y exclusivamente para aquellas personas que llegan a aplicarse una prueba para descartar o para ratificar si tienen coronavirus. Fíjate, Samuel, que este panorama que hoy estamos viviendo es sumamente distinto a lo que se planteó prácticamente el otro año. El año pasado, cuando empezábamos a vivir y a proyectar lo que significaría y la huella que dejaría la pandemia por COVID-19 en el estado de Chiapas. Y verá, a nivel nacional, el SARS anticovid, Hugo López-Gatell, justamente en el mes de abril había vaticinado que México alcanzaría, y lo digo textual, en un escenario muy trágico, así lo dijo, alcanzaría al menos 60,000 muertos. Y hoy permítame decirle que hemos superado grandemente esta cifra, y aquí lo tenemos, mire, recordando las palabras de Hugo López-Gatell en aquel abril del 2020, y que hoy la Secretaría de Salud Federal destaca. Así es. Carga esperada de enfermedad. Y estimamos con un método que hoy consideramos relativamente simple, comparado con los poderosos y sofisticados métodos que hoy tenemos a la mano con las comunidades científicas de matemáticas, en donde, tomando la población censal de México, le atribuimos como escenarios posibles las proporciones de casos que ocurrían en ese momento en Wuhan y en Hubei. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Y hoy, hasta este viernes, México tiene una suma de más de 239,000 defunciones. Más de 239,000 personas han muerto por la pandemia. Por supuesto que una cifra que rebasa hasta en un 500% aquel pronóstico, bueno, más del 400%, el pronóstico que avisoraba Hugo López-Gatell en aquel abril de 2020, que 60,000 muertos, decía, no, señor, van más de 230,000. El panorama
Es catastrófico, no lo dices tú, Eric Ordóñez, no lo digo yo. Fueron palabras que salieron de la misma boca del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y pues bueno, ahora se confirman con estos datos. Él mismo acaba de lanzar en esta conferencia de prensa. Eric Ordóñez, ya hablamos bastante del tema de coronavirus, es un tema que lamentablemente tenemos que seguirle dando un repaso porque los contagios siguen y es la misma institución que se está encargando evidentemente de asegurar de que estamos en una tercera ola, no solo la tercera ola, sino en el pico de la pandemia. Esto ya lo dijo la Secretaría de Salud Estatal y ahora con las declaraciones de Hugo López-Gatell de que estamos ya rebasando el escenario catastrófico con esta cantidad de fallecimientos, pero tenemos más información, Eric. Tenemos más, ¿te refieres justamente a esta situación que se ha vivido en el Indeporte por más, prácticamente ya más de un año? Usted recordará, sin dudarlo, el caso de la niña Jade, porque era una niña de 13 años que aseguraron en el Indeporte, o al menos eso le dijeron de primera instancia a sus padres, que esta menor Jade se había quitado la vida en uno de los baños del Indeporte. Sin embargo, los papás nunca quedaron conformes. Creo que nuestros padres nos conocen al menos lo suficiente, si no del todo bien, lo suficiente como para saber cuándo las cosas no están marchando de la manera correcta. Y los padres de Jade nunca aceptaron que de la muerte de su hija había sido por suicidio, de ninguna manera. Fue aquel 14 de enero del 2020 cuando alrededor de las 9 de la mañana, precisamente, según lo que informa la necropsia, porque Jade aún no tenía jugos gástricos, es decir, no había ingerido alimentos, su lonchera incluso estaba intacta, la encontraron muerta. Su madre le contaron casi a las 2 de la tarde, imagínate, que su hija se había suicidado en los baños del Indeporte. Y bueno, desde entonces Adriana Gómez, la mamá de Jade, no ha dejado de investigar el asesinato de su hija de 13 años. Ella y su familia solos aseguran porque las instituciones no les dieron certeza. Las instituciones en el Estado. En aquel entonces, fiscal general del Estado, Jorge Llave Abarca, no se tipificó como feminicidio, por supuesto, en primera instancia, sino que primero se habló de un suicidio, luego cambió homicidio y al final de cuentas hubo intervención nacional y le quitaron por inconsistencias, le quitaron a las instancias locales este asunto y entonces se volvió un tema de otros rubros. Y es así como un tribunal, y esto se vuelve histórico en Chiapas, un tribunal por primera vez autoriza la exhumación a inicios del mes de julio de Jade para poder analizar sus restos. Y el análisis, por supuesto, que le hacen especialistas de otra parte del país, esto con la finalidad de esclarecer la muerte de esta joven. Jade no se suicidó, la mataron en el Indeporte, es lo que pugnan los familiares. Y ¿sabes qué pasa también, Eric? Esta violencia que se ejerció en contra de la niña y en contra de sus familiares, en contra de la niña incluso ya muerta, porque las versiones que se filtraban, que no eran oficiales, de que la niña sufría de trastornos, de que la niña, pues básicamente se había matado por temas familiares. Exacto, efectivamente, y ahí es donde recae justamente este tema de violencia que se aplicó tanto a la niña como a la familia y que no es justo que venga de parte de una dependencia y que por lo mismo es necesario que se siga investigando hasta las últimas consecuencias. Pues ojalá y así siga este asunto. Todavía no han dado a conocer los resultados. Todavía no, así es. A nivel nacional este ha sido un tema de mucha trascendencia, muchos medios dándole cobertura y una precisión que hacen incluso medios de talla nacional, Samuel, que hablan sobre la situación que se vive en el Indeporte. Recordarás que en este espacio también dimos cabida a una denuncia por acoso que había allí. Un deportista hacia otra deportista. Por supuesto. En su momento el Deporte dijo haber tomado cartas en el asunto, pero los temas de bullying, acoso y acoso sexual allí en el Indeporte han crecido durante la actual administración y lo menos es
bueno, y no es lo idóneo, pero que crezcan no es tanto el problema, sino el problema es que no se atienden. Que no Entonces, se atienden, se efectivamente. vuelve un doble problema. Crecen estas conductas y crece la desatención por parte de la instancia correspondiente que encabeza Tania Ruiz. Sergio Ordóñez, lamentable esta situación. Antes de irnos, creo que es necesario leer algunos mensajes. Fíjate, Eligio Pérez Sánchez dice, son datos que se quedan muy cortos de la realidad, son mucho más en Tuxtla, estamos evadido, me imagino que dice invadido de COVID-19, por supuesto que es en torno a la pandemia. También por acá hay otro mensaje en donde nos dice Penagos Juan, no le echen la culpa al gobierno, nosotros somos los culpables que no nos cuidamos de fácil. Es una corresponsabilidad que tanto la ciudadanía es la que se tiene que cuidar, por supuesto que sí. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de acatar estas medidas que implementa la misma Secretaría de Salud. Sin embargo, también el gobierno es responsable de la aplicación de todas estas medidas que deben de inhibir justamente las aglomeraciones. Prueba de ello es que no se aplicó de manera severa de parte desde las instituciones, en este caso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de parte de la Secretaría de Salud, cuando son las campañas electorales, y por lo mismo también tenemos en estos momentos un clima desbordado de coronavirus. Entonces, si bien es cierto es que la ciudadanía tiene que cuidarse, pero también es el gobierno quien tiene que aplicar de manera drástica, por así decirlo, porque no hay otra manera de poder controlarlo, tiene que aplicar de manera drástica las medidas también para que esto no se salga de control. Porque voluntariamente no hemos tomado cartas en el asunto. Por Ahí supuesto entra que no. la cuestión ciudadana, nuestro autocuidado también es importante. Y además estamos en un estado muy complejo. El Coneval indica que Chiapas hay más del 70% de la población es pobre, entonces el llamado a quedarse en casa yo creo que ya ha sido bastante discutido, de que es imposible en una sociedad donde tiene más del 70% de la población pobre, que tiene que ir evidentemente a ganarse el pan que tiene que llevar a su casa. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta emisión de Alerta Chiapas. En resumen, antes quiero enviar una felicitación y espero no nos cobren nada. Enviar una felicitación, yo creo que tú también te sumas, hoy cumpleaños. A ver quién. El hombre del vocerrón y el manotazo, don Felipe Alamilla, está de manteles largos, aisladito pues nada más por prevención, aún no se confirma. Si tiene o no coronavirus. Si no, pero estuvo expuesto Felipe Alamilla. Ya había planes, te había invitado. Sí, no, caray, pues, pero pues no lo pudimos hacer. De todas maneras, ya va a llegar el momento. Nos llegará. Tengamos que celebrarlo. Muy cariñoso a don Felipe Alamilla, que hoy está cumpliendo años. Pues le mandamos un fuerte abrazo. Y nos vamos. Y ya nos vamos. Y despedimos el mes también. Porque nos acompañó esta noche en Alerta Chiapas en resumen. Gracias a Blanca Guzmán en la realización de este espacio que dirige Gustavo Caballero. Samuel, los vemos el próximo lunes en este espacio, si no es necesario. Muy buenas noches.